Dice Juan, capítulo 11, versículos 17 al 29, de la siguiente manera. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania, la ciudad, está cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro. Pero María se quedó sentada en su casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Señor, añada bendición a su palabra. Yo he querido hablar y reflexionar acerca de esto porque cada persona que muere es un mensaje. Lo que pasa es que nosotros no le prestamos atención a ese tipo de mensajes. En un mundo lleno, aún lamentablemente en algunos púlpitos, lleno de confesión positiva, lleno de motivaciones infundadas, de recreación de esperanzas que no tienen ningún tipo de vinculación con la Escritura, hablar de la muerte es como algo, desde el punto de vista de ciertos lugares, como de mal agüero, como si nosotros creyéramos en ese tipo de cábalas, pero en la práctica algunos lo ven así. Lo cierto es que este texto pues me vino a la mente cuando alguien como Miguel Ángel Piña muere. Y yo quería hoy pues que nosotros pensáramos y meditáramos en algo que nos resistimos a pensar. Y Jesús quería fijar la atención de todos aquellos que le seguían y que iban a ser testigos de la resurrección de Lázaro, precisamente dejando que Lázaro falleciera. Jesús tenía un plan mejor y perfecto, un plan que ellos a simple vista no podían advertir ni darse cuenta. Este es uno de los 7 yo sois que aparecen en el libro de Juan. Vimos un 8º yo soy y lo vimos el domingo pasado. Recordamos estos 7 más que son los que están aquí en el libro de Juan también, porque Jesús se asocia a sí mismo con imágenes que nosotros podemos recordar. Sin embargo, vemos el yo soy que Jesús le dijo a la mujer samaritana: yo soy el que habla contigo. Entonces, aquí, en este pasaje, Jesús da quizás la más trascendente y extraordinaria de esas declaraciones. Yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí, este milagro de resucitar a Lázaro forma parte de también 7 grandes milagros que el Señor hizo y que también Juan los registra. Jesús convierte el agua en vino, Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Jesús sana al hijo de un oficial, Juan capítulo 4, versículo 43 al 54. Jesús sana al paralítico de Betesda, Juan 5, del 1 al 15. Jesús alimenta a más de 5,000 personas, Juan 6, del 1 al 15. Jesús camina sobre el agua, Juan 6, del 16 al 21. Jesús sana al ciego de nacimiento, Juan 11, del 1 al 44. Y Jesús resucita a Lázaro, Juan capítulo 1, del 1 al 44. Quiere decir que Juan registra 7 yo soy que nosotros conocemos, que son los más famosos, y registra 7 grandes milagros que nuestro Señor Jesucristo hace y que le llama milagros o señales o poder o la obra del Señor. Y a eso lo vemos como los distintos evangelistas a eventos como ese le llaman de esa manera. Por ejemplo, Juan capítulo 2, versículo 11 y 10, 41 le llama señales. Maravillas, Mateo capítulo 24 y Marcos 13, 22. Poder, Mateo 7, 22, Lucas 10, 13, obra, Lucas 24, 19, Juan 5, 20. Pero todo se refiere a eventos que no pueden ser justificados ni explicados por la mente del hombre. Que no tenemos otra opción que decir, no, esto es un milagro. Los médicos están acostumbrados a ver milagros. Unos los reconocen, otros no. Pero yo he escuchado médicos decir, no, eso es un milagro. De otra manera no pudo haber pasado si no hay algo que nosotros como médicos no podemos explicar ni justificar por qué eso sucedió. Y he hablado con médicos y nosotros hemos sido testigos de milagros que Dios ha hecho en personas de múltiples maneras. Ahora bien, la muerte, que es uno de los temas que quiero tratar, es algo natural y antinatural a la vez. ¿Por qué? Bueno, es natural porque es una consecuencia del pecado. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17, el Señor le dice a Adán, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Adán comió Eva, y las consecuencias están. Establecido está que el hombre muera una vez y después el juicio. Eso es lo natural. Pero es antinatural porque en el plan de original de Dios no estaba. Yo sé que algunos teólogos consideran que la muerte iba a venir como quiera, pero no es lo que dice el texto. El texto dice, vas a morir si comes de este. Y el que nace y no se arrepiente, entonces tendrá doble muerte. La muerte física, la cual nos espera a todos, y la muerte espiritual eternamente. De hecho, nosotros nacemos muertos espiritualmente. Es como un celular. Un celular tú lo compras, pero hasta que no lo activas, ese celular no está vivo. Hay que activarlo para que pueda ser útil, para que pueda comunicarte, para que pueda tener comunicación con los demás. Nosotros nacemos sin esa activación porque estamos muertos en delitos y pecados. Esa es la condición del ser humano antes de venir a Cristo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Juan capítulo 2 nos señala esa condición de muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nacimos pecadores. El Salmo 51:5 dice que en pecado he sido formado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nacemos muertos espiritualmente y el Señor es que nos da la vida. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo,
nos arrepentimos de nuestros pecados, la única muerte que nos espera es la muerte natural, la que viene como consecuencia de la caída. Y vamos a morir, y solamente vamos a morir una sola vez. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Ahora, ese tramo entre la vida y de la muerte, que es entre el nacimiento y la muerte, que es lo que nosotros llamamos la vida, nosotros muchas veces estamos pendientes y conscientes de muchas realidades, pero se nos olvida la realidad de la muerte, que es quizás la más segura de todas. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener que enfrentarnos a ella. Y la palabra de Dios nos habla que en ese lapso de tiempo nos vamos a enfrentar a dos realidades, al amor y a la muerte. Y ambas son fuertes. En el libro de Cantar de los Cantares dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. El amor y la muerte hacen temblar a los más fuertes. El escritor Francisco de Quevedo dijo: hay que pensar en la muerte, hay que hablar de la muerte, porque la muerte no es mala. Y yo le agrego: depende. Si tenemos a Cristo, es lo mejor que nos puede pasar. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque estar con Cristo es mucho mejor, dice el apóstol Pablo. Entonces, realmente nosotros tenemos que pensar en la muerte. Esto no quiere decir que no sea doloroso, precisamente por eso es que no pensamos en la muerte. Tener que despedir a nuestro hermano es doloroso para su familia y para nosotros. El domingo lo vimos, conversamos, bromeamos y hoy ya no lo vamos a ver más. Eso desgarra el corazón. Nos parte el alma en 20,000 pedazos, nos pulveriza los sentimientos y las emociones. Y eso duele. Precisamente por eso es que no queremos hablar de la muerte, porque la muerte está vinculada al dolor, está vinculada al sufrimiento, es antinatural en un sentido. Y yo, todos los libros que a mí me caen en la mano, y que yo sé que existen acerca del dolor y del sufrimiento, me lo he leído todo, los he leído todos, precisamente tratando de encontrar una explicación. La mano invisible de Arthur Sproul, el dilema o el problema del dolor de C.S. Lewis, el don del dolor de Philip Yancey, cuando la tormenta arrecia de Derek Thomas, ¿por qué Dios de Martin Lloyd Jones? Mi biblioteca debe tener no menos de 20 títulos acerca del dolor. ¿Por qué? Porque realmente plantea muchísimas preguntas que nos vamos a pasar la vida investigando y no vamos a encontrar respuesta. De hecho, es más probable que al terminar nuestra existencia nos vayamos con más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el dolor es fuerte. Cuando nosotros nos acercamos a este texto, el evangelista Juan toca esos temas relacionados con la muerte, el dolor humano, la resignación, la paz en medio de la tormenta, la fe, la esperanza. Y es como sigue. Juan capítulo 11, versículo del 1 al 16, es el informe a Jesús acerca de la enfermedad de Lázaro. Capítulo 11, del 17 al 37, la llegada de Jesús y sus discípulos a Betania, cerca de Jerusalén, y ahí es donde Jesús llora frente a la tumba de Lázaro. Y es evidente porque la gente se dio cuenta del amor que Jesús le tenía a Lázaro por cómo lloraba. Y esto es sumamente significativo. Y este pasaje está cargado de lecciones prácticas y la utilidad de este texto a momentos como estos deben ser
muy obvias para todos nosotros para saber cómo manejar esto. Lo primero es que nuestro Señor Jesucristo muestra su soberanía. ¿Por qué? Porque le dicen a nuestro Señor Jesucristo que si Él hubiera estado ahí, Lázaro no hubiera muerto. En la mente humana de aquellos testigos, discípulos y personas que estaban allí, entendían que era más fácil sanar a un enfermo que resucitar a un muerto. De hecho, tenemos nuestros parientes, nuestros amigos relacionados, hermanos en Cristo, que están enfermos y mientras están ahí siempre albergamos la esperanza de que puede ser sanado. Siempre. Y oramos por los enfermos. Y hay una clara evidencia de que la gente piensa así, no solamente ahora, sino también siempre ha pensado en sí, de esa misma manera. Le dicen al Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Jesús tenía 3 días que le habían dicho que Lázaro estaba enfermo. Sin embargo, Jesús no se mostró aparentemente interesado en ir en ese momento. Pero él quería que su acción le trajera más gloria al Señor. Nosotros a veces pedimos algo y nosotros queremos la respuesta en ese momento y se nos olvida que el Señor es soberano y que aún la aparente tardanza, eso tiene un propósito. Dios se toma su tiempo porque el compás de espera, el Señor también está trabajando con nosotros y Él aún así está trabajando. Y entonces esta escena nos trae como recordatorio a nosotros en este momento que el Señor es soberano. Ahora, no vamos a pensar que nosotros vamos ahora a revalidar y a pedirle al Señor que resucite a todos los muertos. ¿Por qué? Porque hay una ley. Establecido está que el hombre viva una vez y después el juicio. O sea, establecido está significa la ley es esta. Ahora, ¿por qué Jesús resucitó muertos? Jesús resucitó personas para mostrar su poder sobre la muerte, para dar a entender con esa señal que Él era el Dios, el Mesías esperado. Sin embargo, no todas las personas que murieron resucitaron. Ni siquiera todas las personas enfermas fueron sanadas. Un ejemplo de esto es cuando nosotros vamos a Juan 5, que es el pasaje del paralítico de Betesda. Y dice la Escritura que allí yacía una multitud de enfermos, personas que no podían caminar, personas que le faltaban brazos, que estaban mutiladas. Y estaban allí en aquel panorama tan deprimente y decadente. Y de todas esas miles y miles de personas que probablemente había allí, Jesús se acercó al paralítico de Betesda y él fue el único que él sanó. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y Él despliega su voluntad como Él quiere. Cuando hablamos de soberanía, estamos hablando del gobierno de Dios y cómo Él administra su gobierno, su deseo. Y aquí nosotros vemos que Jesús deja morir a Lázaro y después vemos el milagro mismo en Juan capítulo 11, 38 al 44 y los resultados. Entonces, vemos que Jesús es soberano y permite la muerte de Lázaro. Lo segundo que vemos es que Jesús espera
expresa y manifiesta sus emociones. No sé si a ustedes han visto personas con buenas intenciones tratando de consolar al que está abatido, diciéndole, pero no llores. ¿Cómo que no llores? Sí, déjame llorar. Déjame vivir mi dolor. Déjame expresar mis sentimientos. Deja sacar de mi alma aquello que me abate. Déjame ese desahogo. Dicho sea de paso, Dios quiere que vivamos el dolor. Dios quiere que vivamos el luto. Quiere que nosotros lloremos a nuestros muertos, a nuestros seres queridos. Dios quiere eso. Jesús, y para mí esto es lo más significativo de la fuerza de este principio, porque ellos no saben la historia completa. Jesús está llorando como una muestra de amor. No es que todo el que llora ama, pero todo el que llora, todo el que ama, aunque no llore, siente la pérdida del ser querido. ¿Por qué? Porque no todo el mundo expresa sus emociones de las mismas maneras. Hay personas que son muy proclives y muy dados a llorar por cualquier cosa, que son llorones. Y otros no son tan dados a llorar, pero eso no quiere decir que no tengan dolor. Lo cierto es que Jesús sabe algo que ellos no saben, y es que Él va a resucitar a Lázaro y aún así está llorando. Como muestra de su humanidad y de su amor. Ese versículo 11:35, que es el texto más corto de la Escritura, hay algo significativo en ese texto. Y es que en el versículo 36, el lloro de nuestro Señor Jesucristo llama la atención de los que están allí. ¿Y qué es lo que la gente dice? Y leo el 35 y el 36. Jesús lloró, versículo 35. Versículo 36, por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Y cuando está diciendo Jesús lloró, no es un llanto angustioso. Y debemos entender eso. No es que Jesús está con ataque, dando unos gritos desconsolados. Esa no es la palabra que se usa ahí. Es sollozos, compungido, muy en control de sus emociones. Porque el dolor no debe llevarnos a nosotros a la angustia y a la desesperación. En el folclore nuestro hay personas que piensan, o en la cultura popular, hay muchas personas que piensan que mientras más show y rienda suelta a las emociones, es indicador de que mucho amaba al muerto. Y yo he estado en lugares donde he visto episodios como esos y he preguntado, ¿y quién es esa persona? Y a veces los mismos parientes dicen, no, yo nunca había visto a esa persona. ¿Por qué? Porque en la cultura popular pensamos eso, que hay que hacer un gran despliegue. En la antigüedad hasta se le pagaba a personas para que lloraran. La Biblia le llama plañideras, en España le decían lloronas. Y aquí también se veía personas que van y comienzan a hablar en voz alta acerca de cosas para mover a los sentimientos. Jesús no hizo un espectáculo, pero mostró sus sentimientos. No hay que hacer espectáculo. Además, nosotros no hacemos eso para que la gente nos vea, sino como una descarga de aquel dolor que nosotros tenemos. La belleza y la utilidad emocional de eso es sano para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que expresar
nuestras emociones y vivir nuestro dolor para que podamos superarlo. Si los reprimimos, entonces no se pueden superar. Entonces, aquí vemos la soberanía del Señor en cómo administra el tema de la muerte. Vemos cómo el Señor nos modela cómo nosotros administrar nuestras emociones. Y el texto, aunque nosotros no veamos la resurrección de Lázaro, lo más trascendente no es la resurrección de Lázaro en sí. Ese no es el tema central de este pasaje. ¿Por qué? Porque entonces pudiéramos estar esperanzados en algo que es vano. Oiga, ¿por qué? Porque Jesús resucitó a Lázaro. ¿Pero y qué pasó con Lázaro después? Volvió y murió. El tema de la resurrección de Lázaro era para Cristo mostrar su poder sobre la muerte. Pero después Lázaro murió. Y cuando nosotros leemos las genealogías, tanto en la versión de Mateo como en la versión de Lucas, nos vamos a dar cuenta que por aburridas que parezcan, las genealogías tienen un valor extraordinario. Primero, vemos la precisión de la historicidad de las Escrituras. Vemos el valor de la familia y hay una gran utilidad también, que es que todas estas personas que nacieron en algún momento murieron. ¿A quién se le llama el padre de la fe? Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham? Nació y murió y era el padre de la fe. En otras palabras, pudiéramos decir que Abraham tenía suficiente fe como para no morir. No, es que es la ley. ¿Quién es el gran maestro de la ley hebrea? Moisés. ¿Y qué pasó con Moisés? Ni siquiera el Señor le permitió ver la tierra prometida, ocupar la tierra prometida. Y Moisés entendía que después que él trabajó con tanta laboriosidad y con tanta paciencia, con un pueblo sumamente difícil, Dios le dice a Moisés, mira, te voy a complacer, mírala de lejos, pero yo quiero ir a la tierra prometida. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios, no? No me hable más de este asunto. Y seguimos con grandes hombres de Dios, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Nehemías, todos los profetas, David, todos ellos nacieron y murieron. ¿Que Dios puede prolongar la vida? Sí, en su soberanía es posible que alguien esté enfermo y le pidamos, Señor, sáname. Te va a sanar, pero en algún momento te va a morir otra vez. ¿O te va a morir otra vez? No, te va a morir. Ezequías le pidió al Señor, no me deje morir. El Señor le dio una prórroga, pero la prórroga no fue porque Ezequías tenía el poder, sino porque oró conforme al plan de Dios y ese era el plan de Dios. Pero todos vamos a morir. La trascendencia de este capítulo 11 del libro de Juan no está en la resurrección de Lázaro, sino en la declaración de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cualquiera cree que esa declaración solamente abarca hasta Lázaro. ¿Por qué? Dice, no, Lázaro creyó en mí y él no va a morir jamás. Yo lo voy a resucitar, por eso. No porque la misma Marta en algún momento murió y el Señor oye que Marta le dice eso en el versículo 27. Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Pero el milagro no fue un milagro en fideicomiso para que cuando ella muriera se le aplicara a ella. Ella murió y punto. La resurrección
Y la vida no se refiere a la resurrección de Lázaro, sino a la promesa de vida eterna, de que nosotros vamos a estar con Cristo siempre, donde está nuestro hermano Miguel Ángel ahora mismo. Ahí es que está esa promesa. ¿Por qué? Porque lo dice en el versículo 26, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿A qué se refiere? ¿A la muerte física? No, porque todos vamos a morir, porque establecido está que el hombre vive una vez y después el juicio. Esa es la certeza y ese es el gran consuelo que todos nosotros tenemos. El pensar en la muerte nos lleva a vivir con la seguridad de que algún día, queramos o no, nos vamos de aquí, aunque no esté en nuestra agenda. Y qué hermosa muerte le dio Dios a Miguel Ángel. Sin dolor, sin agonía. Yo conozco personas que un simple diagnóstico lo vuelve loco. Yo conozco personas que entran en pánico desde que se sienten algo. Como si no nos vamos a morir. No estoy diciendo que seamos imprudentes. Y lo he dicho en otras ocasiones, yo no me quiero enfermar. No solamente del COVID, de nada. Pero los años se encargan de recordarme que a medida que van ellos pasando, vamos deteriorándonos. Y quiero aceptar eso con la mayor naturalidad posible. Y que aun cuando yo sé que la muerte se acerca de manera inevitable, poder decir lo que dijo el apóstol Pablo: yo ya estoy a punto de ser sacrificado. Ni siquiera era una muerte natural, como le llamamos. No era que él estaba allí en su cama, rodeado de sus amigos, su familia. No, era que un verdugo venía a cortarle la cabeza, que iba a ser llevado a un paredón y que públicamente lo iban a decapitar. Así fue como murió Jacobo, el hermano de Juan, que fue decapitado. Era la manera en cómo exterminaban a las personas. Y Pablo está diciendo, porque yo ya estoy próximo a ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y escribirlo y hablarlo de una forma tan natural como Esteban, que recibiendo pedradas en distintas partes de su cuerpo, con individuos que eran expertos en apedrear y golpear en cuerpo en zonas no letales, pero con mucho dolor, para que pudiera tener una muerte lenta. Dice la Escritura que su rostro era como la de un ángel. ¿Y cómo puede ser posible que entremos en pánico desde que nos dicen: vamos a repetir ese estudio que no me gustó? Se mueren antes de tiempo. Es que le tememos tanto a la muerte. ¿Y por qué? Hay gente que no le teme, no le da mente, porque creen que la vida termina en el aquí y el ahora. Y no. No todo el mundo le teme a la muerte. Hay gente que piensan que con la vida termina todo y ya pasó. Por lo tanto, no hay nada que temer. No hay propósito en la vida, vivimos como debemos vivir y punto. Y el gran descubrimiento se hace justamente cuando cierran sus ojos a este mundo y lo abrirán en la eternidad. Y si usted no conoce a Cristo, no espere morir para descubrir que eso es verdad, porque ya no habrá tiempo.
El tiempo es ahora. El excelente mensaje que predica un muerto es: la vida termina en algún momento. Y solamente aquellos que tienen a Cristo en su corazón, aunque estén muertos, vivirán. Que el Señor nos ayude a pensar en la muerte, a hablar de la muerte, para que cuando ella llegue, la veamos como una aliada que nos facilitará disfrutar lo que nosotros no podemos, por nuestra humanidad, ni siquiera imaginar.